difíciles. Había gente que seguía a Jesús y había gente que no quería saber nada de Jesús. Y había, como quien dice, dos bandos, ¿verdad? Los buenos y los malos. Los que querían hacer lo que le agradaba a Dios según su propia opinión, y los que estaban, hermanos, acá tratando de agradar a Dios, sabiendo que el Hijo de Dios era el Señor Jesucristo. Aunque ambos creían, hermanos, estar haciendo la obra de Dios, pero les ganaba más, hermanos, sus pensamientos. Les ganaba más sus costumbres, su forma de buscar de Dios. Pero fue una transformación, hermanos. Es más, dentro de la palabra de Dios se menciona que estos hombres que estaban compartiendo el evangelio eran personas que trastornaban a la multitud. Y esta palabra trastornar es algo que mueve todos tus sentidos y tus pensamientos y la forma de creer que se debía de adorar a Dios. Y ellos decían, aquí hay hombres que están trastornando el mundo. Y es algo, hermanos, que nosotros necesitamos entender, que hay necesidad de trastornar el mundo. Dios quiere personas que trastornen el mundo. Dios quiere que tú y yo trastornemos el mundo. Dios quiere que seamos personas que puedan ir más allá de solamente tratar de vivir una vida cristiana bajo las propias perspectivas. Y este hombre y de la persona que nosotros acabamos de leer aquí es acerca de Esteban. Esteban, hermanos, era un hombre como usted y como yo dentro de una iglesia, que servía, que buscaba a Dios, que estaba ahí. Pero cuando llegó, hermanos, el tiempo en el que los apóstoles tenían tanto trabajo que hacer, y cuando hubo una queja, porque si nos damos cuenta, hermanos, también en la iglesia primitiva había quejas. No era algo paz y alegría. No, había situaciones que había que resolver. Y hubo una queja y dijo, es que necesitamos que atiendan a nuestras viudas y a las mesas. Y los apóstoles dijeron, es que nosotros nos queremos dedicar a la palabra de Dios. Mejor escojamos a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que ellos puedan servir y puedan atender a las viudas. Y aquí, hermanos, el énfasis desde que se buscó, hermanos, 7 varones llenos del Espíritu Santo, aún para servirlas a las mesas, aún para atender a las viudas, se buscaba, hermanos, que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y pareciera que esto es algo, bueno, pues que sirvan. Pero hay veces, hermanos, que nosotros tenemos la mentalidad, es que si yo sirvo, luego van a querer que siempre lo haga yo. Si yo comienzo a hacer, ya se van a encajar conmigo y van a querer que yo lo haga siempre. Mas sin embargo, hermanos, nos muestra, hermanos, que estos hombres, y yo hablo
en específico de dos, porque estos dos hombres fueron elegidos para ser servidores, para trabajar. Y estoy hablando de Esteban y Felipe. Escogidos para servir a las mesas y servir a las viudas. Pero ¿sabe qué? Que a esta historia nos trae, hermanos, de que una persona que inicia sirviendo no termina sirviendo. Una persona que inicia y está dispuesto a hacer el trabajo para bendición de la iglesia, no termina haciendo lo mismo toda su vida. O por lo menos no debería hacerlo. Porque nosotros vemos aquí que Esteban y Felipe, hermanos, comenzaron a pregonar la palabra de Dios. Comenzaron a hablar, hermanos. Comenzaron a salir. Y a lo mejor diga usted, es que hubo una persecución, pues bendita persecución que hubo en aquel día para que el evangelio pudiera extenderse hasta nuestros días. Y hoy usted y yo poder, hermanos, tener la bendición de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Porque este es el tiempo, hermanos, que nosotros disfrutamos lo que muchos hermanos sacrificaron, lo que muchos hicieron en aquel tiempo, lo que muchos hermanos se desgastaban sus zapatos o sus sandalias. Antes no vestían con tenis Nike, ni Reebok, ni hush puppies en sus pies, ni con los pies delicados. Es que a mí me salen ampollas o me sale si no uso de estos, y verdad, y hay veces que no es por lujo, sino que es por comodidad. Pero ellos, hermanos, no tenían nada de eso. Ellos, hermanos, caminaban para compartir el evangelio. Y si la persecución, hermanos, fue un motivo para que ellos pudieran alcanzar aún lo que necesitaban, hermanos, yo quisiera que hubiera una persecución en México para poder esparcirnos y que otros conocieran, irnos ¿a dónde? A ver usted, ahí donde usted está ahí, donde Dios le está poniendo en la mente. Unos a lo mejor y pensaron en la cárcel, otros en el bordo, otros en el basurón, otros lomas taurinas. Oiga, nosotros, hermanos, Dios nos llama para ir a esos lugares. Pero hay veces que estamos cómodos en nuestras casas, haciendo lo que siempre hacemos, ¿verdad? Metiendo los piecitos en el agua, reposando, ¿verdad? Y tomando con una soda, un jugo de limón, o no sé, algo ahí, descansando. Y eso es bueno porque Dios nos lo da para disfrutar. Pero, hermanos, estos hombres comenzaron a predicar de la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, quiere que tu vida, hermanos, sea confrontada. Porque una de las cosas que Esteban hizo, hermanos, fue que Esteban puso sus ojos, ¿dónde? Lo acabamos de leer. Dice, puso sus ojos en el cielo. En el cielo. Y esto, hermanos, me recordó a mí al salmista. David, que dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde pones tus ojos en el momento de dificultad? Se van hacia el banco. Ahí está su socorro. Se va, jóvenes, sus ojos se van hacia papá, hacia mamá. ¿Dónde vendrá? Le voy a hablar a mi mamá, le voy a hablar a
a mi papi, ¿verdad? Para que él me diga qué es lo que necesito hacer. O a la tía, ¿verdad? Al primo que vive en el otro lado. Ese voy a alzaré mis ojos al norte, ¿verdad? Y de ahí va a venir mi socorro. Hay veces, hermanos, que nosotros ponemos nuestra vista en lo material. Y esto es, hermanos, porque hay veces que nosotros hemos decidido confiar más en la cosa que vemos que en las cosas que no vemos. Hay veces que hemos decidido confiar más en lo natural que en lo sobrenatural. Y es ahí, hermanos, que nosotros podemos estar entendiendo. Porque Dios, hermanos, es el que suple todas las necesidades. Todas nuestras necesidades. Óigalo bien, todas. Yo no sé cuál es su necesidad que usted trae hoy. Pero el Señor es el que la suple. Esteban, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Dice que alzó sus ojos al cielo. Y entonces Esteban, hermanos, pudo ver lo que Dios hacía. ¿Sabe por qué apedrearon a Esteban? Porque confrontó a la multitud. Esteban confrontó las creencias. El Sanedrín, hermanos, estaba compuesto por personas intelectuales, inteligentes, sabias, estudiosos de la Biblia. Entonces confrontaron a Esteban porque Esteban estaba predicando a Jesús, que había sido el que había salvado las vidas de todo el mundo y aquel que quisiera arrepentirse. Y ellos dijeron, pero es que eso va en contra de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Dios es grande. Pues sí. Entonces Esteban comenzó a hablar, hermanos, desde Génesis. Y les comenzó a explicar cómo Dios creó al mundo. Y Jesús estaba ahí. Cómo Dios le dio la promesa a Abraham. Y Jesús estaba ahí. Cómo Dios, hermanos, estableció su herencia en el rey David. Y Jesús, hermanos, estaba ahí. Y era un plan perfecto para que ese tiempo llegara, el tiempo de salvación. Mas sin embargo, hermanos, hubo una tremenda inquietud. Pero más sin embargo, hermanos, Esteban predicaba la verdad en ese tiempo. Él no tuvo temor, hermanos, de hablar. Él no tuvo temor para hablar. Hay veces que hay temores, hermanos, en nuestra vida que no queremos hablar. Hay personas que son con más denuedo, hermanos, que hablan muy fácilmente. Ahorita que estábamos evangelizando y yo estaba hablando y de repente quise poner música, ¿verdad? Para estar ahí, y mi esposa que se me acerque y le doy, pero yo le di el micrófono para que me lo sostuviera ahí para tener las dos manos libres. Y ella se arranca, hermanos, a hablar y comenzar a predicar. Y dijo, bueno, pues gloria a Dios. Pero yo la veía y luego yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres evangelista. Dijo, sí, yo soy. Oiga, porque una facilidad que se le da a mí, yo tengo que estar pensando qué palabras voy a decir y hay veces que no se me viene nada a la mente y lloro, Señor, dame. Pero no, yo veo que mi esposa comienza, ¿verdad? Dijo, bueno, por eso a lo mejor yo soy pastor, porque yo hablo más aquí, ¿verdad? Pastoreando, y aquí me fluye, ¿verdad? Y me suelto, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, damos gracias a Dios, porque Dios da ciertas habilidades. Esteban, hermanos, no tuvo temor. Usted, hermanos, si tiene temor para hablar de Cristo, usted, hermanos, necesita entender, hermanos, que necesita la guía del Espíritu Santo. Y usted tiene que comenzar a practicar. Si usted no ha hablado, hermanos, en 15 días vamos a estar ahí.
Y cuando los veamos le vamos a dar el micrófono. Ahora, hermano, hable, diga una palabra ahí en el micrófono. Yo veía a Marisol ahí con el megáfono y yo decía, gloria a Dios, porque también los jóvenes, hermanos, son parte de lo que Dios hace. Esteban, hermanos, estaba hablando de nuevo sin temor a lo que dijeran. Yo muchos años, hermanos, yo tuve temor de predicar de Cristo, a pesar de que yo nací en una cuna cristiana. Yo no quería. ¿Sabe por qué no quería, hermanos? Mi testimonio. Yo no sé si le pasó o le pasa, o espero que no le pase. Pero, hermanos, yo no quería predicar ni salir con Castillo del Rey, hermanos, allá, porque yo no vivía una vida de cristiano. Porque yo no, hermanos, tenía un buen testimonio. Y yo decía, si yo me paro ahí, me van a ver mis amigos. Si yo me paro ahí, van a ver mis vecinos y me van a decir, pues ¿de qué me hablas? Si este es así, 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 así. Si ya lo conocemos, si hace esto, si hace aquello. Hermano, por eso, hermanos, es que yo no quería hacerlo. Pero, hermanos, cuando el Señor toca y transforma, hermanos, nos cambia totalmente, hermanos. Ahora no tengo temor de poder predicar de la palabra de Dios donde sea, donde me pongan. Es más, yo en años, hermanos, ni por aquí se me venía a hacer un podcast. Dios sabe que, pues yo qué voy a hacer, ¿quién me va a oír? Ni la iglesia me oye. ¿Quién me va a querer oír? Pues nadie. Pues hermanos, Dios lo puso. Y mire, para la gloria de Dios. No es algo, hermanos, que yo me sienta orgulloso. Yo tengo todavía muchas deficiencias. Hay mucha gente que todavía se burla de cómo yo hablo, porque yo tengo problemas para el habla. Y usted ya lo sabe. Mas sin embargo, hermanos, yo no lo hago. O ya no me da miedo, ni me da pena. Que se burlan. Ahora que estoy en el negocio que ayudo al hermano, yo veo gente cómo le da gracia, cómo hablo. Pero pues yo digo, pues que se rían, no estoy predicando igual de todas maneras, nada más es para que me paguen. Mientras me paguen, pues ahí está bien. Pero hermanos, hay veces que esos temores, nosotros tenemos quizás limitaciones que nos hacen que nosotros tengamos temor de predicar de la palabra de Dios, de hablar de la verdad. Mas sin embargo, hermano, nosotros tenemos que tener presente que aquellas personas que nos pudieran acusar de lo que nosotros hicimos antes, quizás tengan razón por lo que hicimos, pero no por lo que ahora somos nosotros. Por eso es que nosotros podemos hablar con autoridad. Una persona, hermanos, que no tiene autoridad de hablar es una persona que no tiene un buen testimonio y no tiene autoridad, hermanos, sobre las cosas espirituales y sobre el enemigo, hermanos. Es necesario, hermanos, que estemos siempre viendo, hermanos, que la fidelidad hacia Dios tiene que ser hasta las últimas instancias. Recuerdo, hermanos, el testimonio de un grupo en el cual, hermanos, estaba un grupo de la iglesia, hermanos, no aquí no sé dónde, no recuerdo dónde fue esto, hermanos, creo que fue en África o en una parte allá donde estaban en el culto, y entonces llega un grupo armado y comienza a disparar, y dejaron así como se ve en el techo, así todo lleno de hoyos, ¿verdad? Así dejaron, no, y todos, hermanos, se asustaron, hermanos, y casi todos, hermanos, salieron corriendo de ahí. Y luego este hombre dijo, aquel que persista en predicar la palabra de Dios y que diga que es hijo de Dios, que pase aquí. Y la mayoría se fue y pasó aquí el pastor, su esposa
y sus hijos. Y algunos 2, 3 miembros más. Dice, solamente ustedes dicen que aman a Dios y que son hijos de Dios y que no van a cambiar de pensamiento. Y dijeron, sí, Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. ¿Por qué cambiar? Y entonces los demás sálganse. Y se salieron todos y solamente quedaron. Y esta persona con el arma hace una ráfaga. Como las películas esas que usted ve, así. Los acribilló. Bueno, hizo el pero tiró hacia arriba. Los hermanos ya se hacían muertos. Cuando abren los ojos, esta persona se quita y dice, Dios bendiga sus vidas, que no dan un paso atrás, sin importar lo que me pase. Yo también soy cristiano y soy hijo de Dios. Solamente quería ver quiénes estaban verdaderamente decididos, porque yo estoy buscando una iglesia. No es la primera iglesia que busco y nadie queda, todos se van. Pero aquí veo que sí hay personas que darían su propia vida por predicar el evangelio. ¿Hasta dónde, hermanos, estamos dispuestos nosotros a dar por causa de Dios? ¿Qué es lo que podemos nosotros experimentar en nuestra vida? Esteban, hermanos, lleno del Espíritu Santo, no dudó permanecer hasta lo último. Y hasta el último momento de su vida, la palabra de Dios dice que él estuvo lleno de la presencia de Dios. Ahora, uno de los acontecimientos que la Biblia nos habla en estos versos es de que vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Un acontecimiento, hermanos, que no es tan común. ¿Quién más, aparte de Esteban, la Biblia dice que vio la gloria de Dios? Nosotros vemos, hermanos, en la Biblia que hay dos sucesos, hermanos, similares a este. Uno fue con Moisés, cuando estaba, hermanos, allá en el monte Sinaí, que temblaba ese monte, hermanos, por la presencia de Dios. Y Moisés dijo, Señor, permíteme ver tu gloria. Y Dios le dijo, espérame, te voy a mostrar solamente mis espaldas, porque si te muestro mi rostro, no hay hombre que la vea y viva. Y dice que Dios lo guardó en el hueco de su mano. Y entonces la gloria de Dios se manifestó sobre ese monte, hermanos, y Moisés pudo ver las espaldas de Dios. Y sabe que cuando Moisés bajó, hermano, dice que su rostro resplandecía, que los que estaban alrededor no podían verle el rostro y le tuvieron que decir, Moisés, ponte un velo porque no podemos verte. Y Moisés tuvo que ponerse un velo, hermanos, no como el de las novias, o quizás sí, no lo sé, no estuve ahí, pero se tuvo que cubrir, hermanos, como un velo en ese tiempo, hermanos, para poder, hermanos, presentarse ante los demás. El experimentar, hermanos, la gloria de Dios, hermanos, no queda sin efecto. Otro suceso, hermano, fue en el monte de los olivos, hermanos, en la transfiguración. Cuando los discípulos vieron a Jesús hablando con ¿quién? Con Moisés y Elías. Y ellos vieron toda esta escena, era parte de la gloria de este Dios. Y ellos hasta hicieron enramadas para que se quedaran ahí. Mas sin embargo, hermanos, ellos pudieron experimentar y ver, hermanos, a Dios siendo, hermanos, revelando su gloria. Jesucristo mismo, hermanos, en toda su esplendor.
¡Qué tremendo! Y Esteban, viendo la gloria de Dios, dice que alzó sus ojos y vio la gloria de Dios. Algo singular, hermanos, que nosotros vemos aquí es que Esteban dice que vio, bueno, Lucas, porque fue el que escribió Hechos, escribe que Esteban decía, veo los cielos abiertos y está Dios y Jesús, ¿dónde estaba? A la diestra. Pero ¿cómo estaba él? A ver, léale ahí. Dice que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arrepintieron. Pero aquí, hermanos, en el 55, hermanos, dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hay otra versión, hermanos, que nos habla que Jesús estaba de pie, estaba parado, estaba en pie. Y esto es algo que muchos judíos lo rechazaban porque según, ¿verdad?, los estudios bíblicos de ese tiempo, dice que estaba sentado a la diestra, precisamente lo que ahorita veíamos. Pero, hermanos, otras versiones hablan que Jesús estaba de pie a la diestra del Padre. Y el simbolismo aquí, hermanos, es de que Jesús se había puesto en pie para hacer defensa ante Esteban, que estaba siendo apedreado por una causa de predicar la palabra de Dios. Era como un símbolo, hermanos, de que le decía, ¿estás listo? Estoy listo para defenderte. Y entonces yo pagué el precio por tu vida y tú ahora serás parte del reino de Dios aquí en esta tierra. Oiga, hermanos, qué tremendo, hermanos, es de que el Señor está listo para que cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, si el Señor nos llama a su presencia, Él está listo para recibirnos. Él está listo para presentar defensa, para decir a él, a este hijo mío, a esta hija mía, yo pagué el precio con sangre por su vida. Porque Él sabe, hermanos, cuando nosotros nos damos al servicio de Dios. Él sabe, hermanos, cuando tú estás viviendo y presentando tu vida ante Dios. No hay nadie, hermanos, que pueda defenderte más que el Señor Jesucristo allá en los cielos y reclamar tu vida para bendición de la gloria de Dios en aquel tiempo. ¿Cuántas veces nosotros quizás pudimos haber estado con problemas, con divisiones, con contiendas? Pero el Señor siempre extendió su mano. Él quiere que nosotros podamos vivir grandes cosas. Una de las cosas también que hemos visto aquí es que estaba ahí un hombre que perseguía a los cristianos. Este se llamaba Saulo. Y dice que las prendas y los vestidos los pusieron para que los cuidara. El primer mártir que nosotros vemos, hermanos, y que esto nos tiene que llevar a comprender que muchas veces, hermanos, nosotros
podemos tener personas cercanas que no quieren la palabra de Dios, no aceptan de Dios. Pero ellos quizás pueden ser más de bendición cuando lleguen a los pies de Dios. Dios llamó a Saulo de una manera especial. Y Dios puede también llamar a aquel vecino, a aquel amigo, a aquel pariente que aún se resiste en acercarse y que él, dentro de sus propias pensamientos e ideas quieran solamente evadir la verdad del evangelio. Ahí, hermanos, está la historia y Lucas la escribe claramente. Había personas negativas, había personas contrarias, había personas que no querían saber nada de los cristianos ni de Jesús. Había una respuesta negativa, pero nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que muchos de estos miembros del consejo a que estaba en ese tiempo Esteban, habían sido persuadidos y se habían convertido al cristianismo. Por eso es de que muchos todavía más odiaban y no querían a los apóstoles ni a los cristianos. Y he aquí, hermanos, cuando viene, y ellos, hermanos, reaccionaron según sus costumbres correctamente. Y no es que ellos hayan decidido bien, sino que la costumbre, hermanos, era que si alguien blasfemaba en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que ellos creían, la ley, hermanos, era de que a esa persona se la tenían que llevar a un hoyo. Era un hoyo, hermanos, como de 3 metros, ¿verdad? Y en ese hoyo, hermanos, primero era de que ellos tenían que aventarlo a ese hoyo. Y si esta persona, hermanos, no se moría con la caída, ¿verdad? Entonces alguien bajaba y lo tenía que acostar, ¿verdad? Y soltarle una piedra grande sobre su pecho, ¿sí? Para que pudiera morir de una forma pronta. El castigo, hermanos, era que esta persona muriera lo más rápido que se pudiera. Si no se murió por la caída, se iba a morir por esta piedra grande que se le dejaba caer en su pecho, ¿sí? Y si aún así, hermanos, no se moría, entonces lo apedreaban entre todos. Esto era la ley de ese tiempo, ¿verdad? Era una muerte, pues en aquel tiempo como que más digna. Por ahí, pues. ¿Por qué? Porque era mejor morir así que en la cruz, porque en la cruz era una muerte lenta, era una agonía lenta, como nuestro Señor Jesucristo murió. Entonces, hermanos, según las costumbres, era una forma como de piedad hacia la gente para que muriera más rápido. Pero ¿sabe qué? Ellos no respetaron esa ley. Cuando escucharon hablar a Esteban, hermanos, ahí lo que ellos hicieron es taparse sus oídos, porque para ellos había sido blasfemia el hablar a Esteban. Entonces, inmediatamente, hermanos, ellos lo sacaron de la ciudad y entonces ahí no hicieron los pasos de acuerdo a como la ley estaba establecido, sino que simplemente fueron al último paso y lo apedrearon, hermanos, entre todos. Y es que, hermanos, hay algo, hermanos, que no les agrada. Yo vi, hermanos, por ahí un
video, no sé si fue en Centroamérica o en Chiapas o en alguna parte de estos, hermanos, donde iba un hermano, no sé si a lo mejor usted lo ha visto, ellos cargan una mochila con una bocina acá y ellos van caminando por el camino predicando. Y hermanos, y ellos estaban predicando y sale un señor y le dijo, cállate. Y no, pues y le decía, la palabra de Dios te ayuda. Y entonces sacó un látigo, porque allá es de látigos para los caballos, o no sé para qué usan ese látigo. Y lo comenzó a latigar, hermanos. Y le comenzó a dar. Y le pegaba en los pies. Y el hermano seguía predicando. Y este señor, cállate, le decía. Y ¡zas! Oiga, yo no sé si mejor me hubiera callado y les camino más adelante y a lo mejor y le sigo más allá. Humanamente. Pero hermanos, ¿hasta dónde podemos nosotros estar dispuestos de predicar? Hermanos, ellos arremetieron, hermanos, juntos en contra de él y lo apedrearon de una forma, hermanos, que no estaba correcta. Y los testigos, hermanos, pusieron sus vestidos a los pies de un muchacho que se llamaba Saulo. Hermanos, es alguien que rinde testimonio de lo que estaba pasando, hermanos. Y esto, hermanos, nosotros podemos ver que la presencia de Saulo en esta ocasión, hermanos, nos ayuda a contestar la pregunta de dónde había sacado Lucas la información para el discurso final y la muerte de Esteban. Pues es que Pablo fue el testigo ocular de esa señal, hermanos. Pablo, hermanos, después habla de su naturaleza de mártir, hermanos, y él lo va a hablar en el capítulo 22 de Hechos, hermanos. Así que, hermanos, esto es algo tremendo que pasó. Nosotros cuando vemos el final de la muerte de Esteban, nosotros vemos una similitud ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo algunas cosas, hermanos, que me llamaron la atención. Él, hermanos, primeramente, hermanos, él dijo, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu en una oración. Y esto se asemeja a lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Luego dice que él se puso de rodillas y clamó a gran voz. Y esto también, hermanos, se asemeja cuando la Biblia dice que Jesús clamó a gran voz para que todos los que estaban ahí escucharan lo que él iba a decir. Pero ¿sabe qué es lo que más impacta aquí, hermanos? Es que él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta, Señor. Y es algo, hermanos, que solamente puede salir de una persona llena del Espíritu Santo. Alguien que nos ha hecho mal, alguien que nos ha asediado, hermanos, con cosas que está duro y duro, ¿verdad? Ahí para que nosotros nos podamos sentir mal. Hermanos, es algo que nos invita a hacer algo. Hace unos días una hermana me dijo, hermana, mi hermana está peleando con el vecino, dice. Porque él dice, él pone la música a todo lo que da en las noches. Y entonces mi hermana dice, se la pone la música porque él trabaja en las noches y él, como sabe que en el día llega a dormir, pues dice, mi hermana le pone la música en el día y se la pone donde sabe, donde duerme y le pone a todo volumen porque él
dice que pasa así, hermano, y luego dice que como que él pone las bocinas junto a la ventana, así le abre la ventana para que oiga, y dice que cuando se juntan, el vecino pone y ella lo pone, y ahí están los dos, dice, ninguna de las dos músicas se entiende, le andan ahí, hermano, y yo le decía, hermana, pues es que Dios nos dice que hay que amar a nuestro prójimo, pero es que ya lleva años así, hermano, como que hubo una tregua, un tiempo solamente, y ahorita otra vez, hermanos, están así. Dije, bueno, pues ¿qué quiere que yo le diga? Pues si me está preguntando a mí o me dice, pues yo le voy a decir lo que la Biblia dice: ama a tus enemigos, perdona, no pagues mal por mal. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y es algo que pues que uno pues no sabe qué es lo que dice. Pues que ya lleva años, hermanos, ya años así llevan. Y dije, Señor, pues solamente Dios sabe. Pues ellos dicen, pues ya le dijimos que pues que le siga, pues ¿qué le vamos a decir? Ella va a la iglesia y todo, pero está peleado con el vecino. Dije, bueno, pues hermanos, hay veces que hay dificultades, hay personas que nos alteran. ¿A poco no, hermano? Que nos sacan de quicio. Que es más, lo hacen para que nos enojemos. Y ya saben cómo nos enojamos y lo hacen para que nos enojemos. Y hermanos, Dios quiere que nosotros podamos responder, pero eso solamente lo vamos a hacer llenos del Espíritu Santo, siendo luz. Pero no solamente vamos a tener paz, sino que veremos la gloria de Dios. Oiga, qué tremendo. Esteban predicó hasta el último momento de su vida y perdonó hasta el último momento. Qué tremendo, hermanos, es cuando Dios nos prueba y nos hallamos quizás muchas veces faltos. ¿Qué podemos hacer? Pues solamente, hermanos, rendirnos ante Dios, pedirle a Dios de su guía. Nosotros vemos, hermanos, aquí que Lucas quería que nosotros reconociéramos similitudes entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. Ambos hombres santos y ambos hombres muertos injustificadamente. Aunque para el mundo fue justificado, pero realmente no era así. Dios, hermanos, quiere que vivamos nosotros esperanzados en Él, teniendo, hermanos, nuestra esperanza en Dios, viviendo, hermanos, solamente en Dios. ¿Cómo usted quiere vivir su vida cristiana? ¿Cómo quiere usted vencer las pruebas? ¿Cómo usted quiere predicar el Evangelio? Comentaba yo ayer en una exposición que hice de un método, hermanos, que vamos a estar trabajando en la iglesia. Y yo les decía, ustedes se consideran discípulos. Y todos me dijeron, sí, amén, gloria a Dios. Bueno. Entonces, la Biblia dice que id y haced discípulos. Ahora, ¿ustedes tienen discípulos? Ya no me contestaron muchos. Bueno, pues entonces, si nosotros somos discípulos, tenemos que hacer discípulos. Un cristiano es un discípulo. Y un discípulo también se vuelve un discipulador.
si no estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice, id y hacer discípulos, y usted no tiene discípulos, no está cumpliendo la palabra de Dios. No estamos cumpliendo la palabra de Dios. Dios nos manda a ser discípulos. Trabajemos, vivamos en victoria conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Lo quiere hacer? ¿Quiere pedirle a Dios que le ayude? ¿Quiere decirle, Señor, mira, yo tengo muchas pruebas, tengo muchas luchas, hay muchas circunstancias que están a mi alrededor? Pero Señor, yo sé que si tú me ayudas, si yo, Señor, me dedico a buscarte y a ser lleno de tu Espíritu Santo, lo voy a lograr hacer. ¿Quiere hacerlo? Aleluya. A ver otra vez. ¿Quiere hacerlo? ¿Sí lo quiere hacer? Véngase pues. Pidámosle aquí, hermanos, en el altar. Y pidámosle a Dios, Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer conmigo. Pero aquí está mi vida. Yo, hermanos, no me imaginaba hace 10 años ser pastor. Yo estaba bien a gusto trabajando. Iba a la iglesia. Después salía a un restaurante. Dios me bendecía. Comía. Estaba bien tranquilo. Pero Dios me habló. Y entonces yo tuve que tomar una decisión. Yo pudiera ser miembro de alguna de las iglesias, sin ningún compromiso más que el estar participando. Yo, hermanos, no quería más compromisos que la de un miembro, pero Dios quería otra cosa. Joven, solamente el Señor Jesús tiene el control de tu vida. A pesar de que tú pienses que todas las circunstancias están bajo control, déjame decirte que no es así. Dios sabe. Y no debes de resistir el llamado de Dios ahorita. Porque uno que ya está creciendo y madurando dice, si yo tuviera la edad de Brandon, de Enrique, de Marisol, de Marina, de Ángel, de Saúl, yo hiciera esto. Pero ahora las fuerzas se nos están yendo y las cargas están sobre sus vidas. El predicar el evangelio está sobre sus vidas. La expansión del reino de Dios ahora va a ser su responsabilidad. Y su corazón tiene que estar dispuesto para poder servir a Dios en cualquier área. Todo miedo de predicar, todo miedo de hablar, todo miedo de servir, déjaselo en las manos de Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi vida, Dios. Aquí está, Dios. Señor, solamente tú, Señor, puedes obrar en mi corazón, en mi vida, Señor. Solamente, Señor, tu palabra, Señor, puede hacer mella, Dios. En cada momento de mi vida, Padre eterno, ayúdame.